irse a la cárcel, ¿no? Entraba a la sala, cruzaba las piernas, solía usar botines, recuerdo, eran muy ostensibles los botines de color marrón, y dictaba la clase de historia del Perú, incas, ¿de acuerdo? Pero no veía a ningún estudiante, miraba a un ángulo perdido en la techumbre de las viejas aulas de San Marcos, pero él no conocía a ninguno, nunca pasaba lista ni tomaba examen, ¿no? Dictaba su clase de 45 minutos más o menos y luego se retiraba sin despedirse, sin nada. Yo notaba que tenía bastante buen conocimiento de la historia del Perú incas, ¿no? Como que había estado en el Cusco, había sido profesor en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, de tal manera que conocía bien la historia del Imperio del Tahuantinsuyo, pero no tenía ninguna comunicación con los alumnos. Sin embargo, lo respetábamos por su edad y por su conocimiento. Para entonces había publicado Tempestad en los Andes, que era una de sus obras principales. Luego, no quiero olvidar, no puedo mencionar a todos porque la memoria me es ingrata en ese sentido, y además la prudencia me indica a una cautela de no puedo estar subconscientemente minimizando a algunos de los profesores. Recuerdo que he olvidado, por ejemplo, el profesor de psicología, que estuvo ocasionalmente también algunos años y que fue después ministro de Educación, Alfonso Villanueva Pinillo se llamaba. Después un auxiliar de filosofía que se llamaba Enrique Barbosa, ¿de acuerdo? Y un muy buen profesor de castellano, de gramática castellana, José Jiménez Borja, natural de Tacna, tacneño, muy buen gramático. Enseñaba también en letras, por cierto, castellano. Bueno, esos son, pero sin cuidar de que esté variando el recuerdo de estas personas en función de los años de estudios. El primero y el segundo año lo hicimos en letras. Ahora que tiene alguna actualidad los estudios generales, debo recordarles que ya en San Marcos hubo estudios generales en 1946. Sí, en 1946 en un colegio universitario, y el director de ese colegio universitario fue precisamente don Carlos Cueto, que luego fue ministro, representante al Congreso, pero también ministro de Educación. Andando el tiempo, tuvimos como profesor también ya en el segundo año de letras, no había estudios generales. Los estudios generales, repito, se establecieron en el año 46 en San Marcos. Pero hacíamos primero y segundo letras y luego pasábamos a educación. Y en educación habían especialidades como por ejemplo la de castellano, en la que estaba buen gramático y lingüista, académico de la Academia de la Lengua, y buen escritor también, don José Jiménez Borja. Pero conocí también al doctor Tello, que tenía la especialidad de historia. Aquí, en el local, no en el lugar donde estoy aquí grabando, sino a algunos metros, en un segundo piso, funcionó por muchos años, desde 1916 creo, o 18, el Museo Arqueológico, que después se trasladó con el nombre de antropológico a Pueblo Libre. Y conocí al doctor Tello muy cercanamente por varias razones, pero no quisiera olvidar tampoco a una buena profesora de historia, para que tenga significación también la figura femenina. Una mujer muy fina en su trato, en su prestancia como dama. Se llamó Ela Dunbar Temple. Era auxiliar de Raúl Porra Barnechea. Ela Dunbar Temple era muy buena investigadora, después
naturalmente su prestigio creció por muchos conceptos y aún creo que ahora la sala de letras de la ciudad universitaria lleva el nombre de la Dunbar Temple. El doctor Tello, que había tenido representación congresal porque fue el representante por Barochirí muchos años durante la época de Leguía, había pasado por muchas situaciones difíciles, lo habían acusado de traficar con piezas arqueológicas, etc. Y siendo como era médico, ¿no?, de profesión, se había dedicado a la arqueología y parecería que más le interesaba la arqueología no por la ciencia propiamente, sino por la posibilidad de comerciar con las piezas arqueológicas que él descubrió, ¿no? Hacia 1925, como ustedes seguramente comprenden, habían descubierto en Ica las tumbas de Paracas, cavernas, Acrópolis, ¿no? No era Acrópolis, estoy confundiendo con el templo griego, es decir, necrópolis, ¿no? Cavernas, necrópolis, y creció su fama también, pero también sus detractores, porque al cambiar el gobierno de Leguía dejó de ser representante por Barochirí, vinieron las acusaciones, etc. Pero él siguió trabajando muy tesoneramente, muy intensamente en la arqueología, ¿no? Ya había publicado las revistas que son históricas en el Perú, ¿no? Ningún libro en especial todavía, ningún libro me parece en especial. Después ya salió Chavín primero, Paracas después, ¿no? Y siempre colaboraba en artículos que yo, algunos de ellos conservo, ¿no? El oro en el Perú, por ejemplo, un artículo que publicó El Comercio hacia 1936, me parece, o 35. Bueno, pero volviendo al doctor Tello, lo interesante es que el doctor Tello era un hombre muy indígena por muchas cosas, excepto los lentes, no, excepto los lentes era muy indígena, excepto los bigotes, excepto las barbas, porque no las podía usar, era lampiño como son los mestizos peruanos, y se reunían acá, precisamente en lo que fue la sala de letras, de catedráticos de letras, ahí se reunía el cuerpo docente de la Facultad de Letras. El doctor Tello se le llamaba ñoponco, así le llamaban entre los docentes, porque él estaba siempre en contradicción con cualquier propuesta, ¿no? Y le llamaban el ñoponco. Bueno, también ahí conocí, estoy defendiendo en letras porque la mayor simpatía en la universidad, aunque parezca mentira, era la Facultad de Letras. Ya no lo digo por la figura de en la Dunbar Temple, cualquier otra, sino porque también los catedráticos eran gente joven, ¿no?, que habían frecuentado en Europa, estaban muy bien actualizados en la cultura nacional. No, digo que el doctor Tello tenía una figura muy indígena, para decirlo así, ¿no? Bajo de estatura como yo, piernas cortas, brazos cortos, tez sedeña, cobriza, ¿no? Una mirada de miópico, ¿no? Una cierta alopecia, ¿no? Tenía cierta calvicie, me acuerdo. No usaba sombrero, también usaba vestido gris o negro, ¿no? Ahí tenía el Museo Arqueológico y Los Altos, que había sido una de las torres del convictorio de San Carlos, ¿no? La calle se llama San Carlos, esa que está ahí, y la puerta de entrada donde está el patio de los procesos. Ahí tenía, esta es una anécdota, tenía una especie de estudio a un nivel alto, casi a unos 3 metros de la torre más alta que se ve desde aquí, ¿no? Desde aquí. Pero él usaba las paredes, las paredes, así con esa pintura, no que esté muy fina, no, la pared sencilla de pintura al agua, como se dice, y escribía allí. Toda la pared estaba escrita con los horizontes históricos del arqueología. Yo lo recuerdo perfectamente. Era muy respetable, como usted sabe, falleció en junio de 1947. El 6 de junio de 1947 falleció.
mi promoción de la Facultad de Educación lleva su nombre, por eso le hago ese recuerdo. También conocí a otro gran figura, muy... ¿Cómo era su clase? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era la clase de Julio? ¿A dónde te llevaba? Bueno, no podría decirse que tendría un formato especial de clases, ¿no? Pero él vivía mucho de experiencias personales. Él inició sus investigaciones en cráneos trepanados en Guarochirí, ¿no? Había sido protegido de Ricardo Palma, ¿no? Ya le contaría historias interesantes de él, particularmente de Tello cuando era estudiante, porque era estudiante de medicina, con un hijo de don Ricardo Palma Román se llamaba el hijo, ¿no? Que era médico, como fue también el doctor Tello, y vivía en la azotea de la biblioteca antigua, que estaba, o donde está ahora, en la calle Estudios. Bueno, eran muy buenos amigos, el hijo de Ricardo Palma y Julio C. Tello, cuyo padre era gobernador en Guarochirí, ¿no? La mamá trabajaba como persona de servicio en la casa del doctor Ricardo Palma, ¿ya? Y lo protegía don Ricardo Palma. Yo he visto cartas, he leído también, uno de los mejores recuerdos que tengo, una carta del doctor Tello a don Ricardo Palma enviándole unos anteojos desde Estados Unidos, allá por los años 1928, creo, ¿ya? Bueno, el doctor Tello no tenía mucha simpatía humana, porque era hombre de edad, ya yo lo conocí como de 75 años quizás, ¿no? Eso, calculo que sea su edad para entonces. No le conocíamos a la familia porque se acostó con una dama alemana y tenía 2 o 3 hijos, una hija, me acuerdo, y tenía una casa que sí se hablaba de ella en el balcón de la reserva de Miraflores. Ahí está todavía la casa, que tiene una portada de Chipulcaico, etc. Él había hecho ya muchas expediciones, particularmente en Sechín, había estado en Mica, en Paracas, había estado en Cajamarca, había estado por muchos lugares del Perú haciendo excavaciones o exploraciones arqueológicas. No digo que nosotros tomáramos parte, para entonces había es decir, era muy frecuente en la universidad una competencia, como ahora podemos decir, entre los equipos de fútbol, en el talento, entre Max Uhle, alemán, y Julio C. Tello Rojas, ¿no? Y claro, los peruanos estábamos al lado del Tello, por cierto, pero Uhle era de gran calidad, por cierto mayor que Tello, y con una mejor formación sistemática, ordenada, ¿no? Propia de la cultura europea, naturalmente. Tello se había hecho de médico arqueólogo y a través del cráneo había llegado a las momias de Paracas y entonces había tomado... Bueno, Tello como profesor dominaba, por supuesto, la arqueología peruana, es la verdad, no dominaba. Usaba poco la pizarra, era más una expresión dialogante, ¿no? Y su experiencia, ¿no? Recuerdo una anécdota, para decirse alguna más, sobre Tello, porque vale la pena de decirlo. Tello era médico y pasaba sus vacaciones en Guarochirí, San Pedro de Caire, creo que se llama el distrito donde pasaba, media entre Guarochirí y otras poblaciones, un río que desemboca por Lurín, por ahí. Y en la época como esta de verano llueve mucho en la sierra y para Guarochirí era azotada por las lluvias, etc. Resultaba que en un lugar, mediando el río, vivía Tello, en Guarochirí, probablemente donde su padre había sido autoridad, alcalde y gobernador, y al frente vivían hombres, gente, familias antiguas, pero también, como llamábamos entonces, latifundistas o gamonales, dueños de grandes tierras, etc. Enfermó uno de ellos con la lluvia, alguna neumonía por la edad, etc. Y esto me lo conté por el doctor Tello. Entonces, para decirme, al final le diré qué es lo que quería demostrarme con esta referencia, como sabían que era médico, el único médico próximo para atender una neumonía que podría ser fulminante era Tello, y mandaron un propio a Guarochirí pasando el río, ¿no? Y entonces el doctor Tello le dijo
que el médico le dijeron que con urgencia diera porque se trataba de una urgencia médica, ¿no? Y que podía peligrar la vida. Entonces él dijo, dígale que me espere, que yo voy a ir, pero que me espere, porque lo que estoy haciendo es importante. Ustedes deben saber, nos dijo, que una de la capacidad intelectual es concentrarse en lo que está haciendo. Lo más importante que lo que estoy haciendo que cualquier otra cosa. Así que el paciente puede esperar, pero yo debo terminar mi trabajo. No se lo olviden ustedes, me dijo, que siempre lo más importante es lo que está usted haciendo. Y si le pone pasión a lo que hace, mejor que mejor.